Sí, sigue conversando, 30 segundos. Ya estamos. Buenas noches con todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a candidatos al Congreso de la República y a especialistas de renombrado reconocimiento por su gran trayectoria, esta noche tenemos la presencia del doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, quien nos va a hablar del tema político nacional. Nosotros, el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, comenzó de la unión de los estudiantes, de los académicos, para hacer un aporte en esta situación de pandemia y para constituirnos, para hacer un aporte al mundo académico. En ese sentido, queremos agradecer al equipo en la persona de María Alejandra Guerra Gómez, miembro fundadora, de Alejandro Montenegro, también miembro fundador, del miembro fundador de Sol Hernández, miembro fundadora también, de Pablo Pérez, miembro fundador también, de Howard Varas, miembro fundador también, y de Aldair León Obando, miembro fundador también. Pero no podríamos hablar nosotros del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno sin antes agradecer al doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, de quien se nos quedó grabado el término apostolado académico. Apostolado académico que recibimos de él y por el cual nos sentimos profundamente agradecidos. También queremos agradecer a los especialistas de renombre que nos han acompañado y a los candidatos al Congreso de la República por los diferentes partidos que han participado tanto de Lima como de la región La Libertad. Así también a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Este lugar, este sitio virtual es para ustedes. Sin más, dejo en el uso de la palabra a nuestra directora de debates, a la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier. Muchas gracias al doctor Johnny Tupayachi, quien va a estar a cargo del análisis de esta noche, y también a los panelistas. En esta oportunidad contamos en el panel con la presencia de Pablo Pérez y de nuestro presidente Juan Javier Ferraz Rodríguez, agradeciendo también a todo el público que nos ha venido siguiendo todos estos días, estas semanas y estos meses, que ya estamos cerca a las elecciones. Entonces es importante también tener algunas opiniones de temas relevantes. Hemos hablado de temas sociales, hemos hablado el día de ayer de temas económicos, y hoy también vamos a hablar de tema político, pero enfocado también desde el derecho, y por eso tenemos a un gran profesor constitucionalista, el doctor Johnny Tupayachi, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos esta noche por estar aquí con nosotros. Buenas noches, doctor. Le vamos a dar el uso de la palabra para que se pueda presentar. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Javier, María Alejandra, Pablo. Es un gusto verlos después de mucho tiempo y bueno, estoy acá para poder conversar con ustedes sobre algunos temas que yo creo que nos interesan mucho, ¿no? Nosotros nos conocimos en un ámbito de una práctica parlamentaria con connotación académica, y yo creo que allí empezó, o por lo menos se trató de fortalecer ese interés por el ámbito político, ¿no? Pero obviamente sin ningún tipo de praxis orientada a algún partido, pero sí desde un análisis mucho más académico y sobre todo imparcial, ¿no? Para poder analizar los contextos sociales y políticos que nos toca vivir hoy día, ¿no? Muy bien, chicos, prestos acá para poder compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. De la misma manera, esta noche contamos con nuestro compañero Pablo Pérez para que también puedas presentarte. Pablo, buenas noches. Agradecer que nos estés acompañando en esta noche como panelista. Hola, María Alejandra. Muy buenas noches a todos los presentes, a las personas que nos siguen. También agradecer la presencia del doctor Johnny Tupayachi, que es una persona que de una u otra forma siempre está comprometida con el apoyo a los jóvenes, a las instituciones académicas, y eso desde mi persona es siempre bien recibido. Y agradecer también la invitación, ¿no? Más allá de ser socio fundador y por el tema coyuntural político, hoy en día me encuentro, ya verán, en un auto de regreso a Trujillo, pero siempre con las ganas de seguir aportando de una u otra forma, y hoy me toca como panelista, y siguiendo la idea, ¿no? Siguiendo la idea de que estos 5 años próximos, prácticamente ya estamos a 2, 3 días de estas fiestas electorales, esperando que tener un análisis político, el de hoy, y estoy muy seguro que está en muy buenas manos, como es el doctor Johnny Tupayachi, con la amplia experiencia que cuenta desde el aspecto del derecho parlamentario,
del derecho constitucional y el derecho en concreto y en conjunto, ¿no? Agradecerles la presencia de cada uno de ustedes y a las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Pablo. También a Juan Javier le damos la bienvenida esta noche como panelista. Él ya lo conocemos, ya ha hecho la presentación previa. Entonces vamos a iniciar con este análisis de la realidad política en el Perú. Vamos a ver a partir del año 2016 al 2021 y también a partir de estas nuevas elecciones cómo nos vamos a ver con respecto al futuro, ¿no? De repente una proyección al 2026, en procura siempre de una democracia sólida y sostenible. Vamos a dejar entonces para que haga la presentación respectiva del tema del día de hoy al doctor Johnny Tupayachi, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, es muy importante que nosotros también analicemos no solamente los contextos nacionales, sino también el contexto internacional. Yo creo que internacionalmente, o en el ámbito internacional, hemos crecido mucho en democracia, pero también creo que los años que se vienen por delante van a ser años muy difíciles. Las democracias siempre corren peligro en épocas de crisis económica, y justamente lo que se viene en adelante va a ser obviamente una dificultad fiscal en torno a la capacidad tributaria que pudiesen tener los ciudadanos, la recaudación que pueda tener el Estado, dificultades económicas en torno a la forma de producción de divisas que pueda generarse dentro del Estado, y lo cual obviamente repercute en la vida social, económica y política del Estado, ¿no? Y esto no solamente tiene que analizarse desde un aspecto interno, sino también tiene que ser analizado desde un aspecto internacional. Y sobre todo, vamos a ver que los gobiernos simplemente no van a tener dinero, ¿no? Y en sociedades tan desiguales como las de América Latina, se va a debatir aún más, se va a debilitar mucho más la confianza pública y sobre todo la democracia, ¿no? Que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Chile está haciendo un experimento muy interesante en términos de innovación constitucional, ¿no? Justamente con la famoso cambio de constitución que están haciendo, espera salir de una crisis de legitimidad con nuevas reglas de juego democrático que pudiesen darse a través de la Constitución que pretenden aprobar. Otros países, como por ejemplo el caso de Perú, el caso de Ecuador, obviamente tenemos que todavía subsanar algunas heridas internas, ¿no? Como es el caso del colapso de los partidos políticos, la crisis que existe en muchos de los partidos, bueno, en general en todos los partidos políticos, la alta fragmentación política, como también la baja confianza que tienen las instituciones. Y este panorama, o este pequeño diagnóstico estrictamente político, se ve obviamente sumado a los efectos que deja justamente el COVID, ¿no? La implicancia del COVID en el ámbito nacional, no solamente desde el ámbito económico, sino también desde el ámbito social y sobre todo desde el ámbito de un análisis de Estado, ¿no? Cómo el Estado ha venido respondiendo en la actualidad a esta pandemia, pues que si bien es cierto, ningún Estado estuvo preparado, pero denota, obviamente, o desnuda en sí, cuáles son las competencias o cuál es el ámbito de reacción, sobre todo, que tiene el Estado frente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es importante que hagamos un análisis en esos contextos y distintamente, como bien dije, de analizar el contexto nacional, veamos un poco el ámbito internacional y obviamente, creo, y lo que ustedes me pidieron en algún momento, analizar un poco el tema político y el tema económico, ¿no? Que yo creo que es muy importante verlo hacia adelante. Yo creo que por ahí podemos ir avanzando, mi estimada María Alejandra. Sí, doctor, muchas gracias. Eso es un poco más para ver en el contexto en el cual nos estamos encontrando, ¿no? Ninguno de los países en el mundo estuvo preparado para enfrentar esta situación que nos ha tocado vivir y esa situación también ha reflejado ciertos problemas en los cuales nos estamos encontrando. Entonces vamos a pedir la opinión en esta oportunidad a Pablo sobre como contextualización de donde nos estamos encontrando y también una pregunta para que nuestro expositor la pueda absolver. Perfecto. Muchas gracias, María Alejandra. Interesante la reflexión que hace el doctor Johnny Tupayachi en cuanto a un análisis interno y un análisis en comparación con otros estados.
En cuanto a un tema constitucional y que también he visto que está siendo tocado hoy en día y que en realidad se ha hablado mucho en las aulas de derecho, y estoy seguro que en otras aulas no solo marca el derecho, sino también el tema económico, por ejemplo. Entonces, una pregunta puntual y que va acorde a estas elecciones es acorde a al tema puntual del cambio de la Constitución, ¿no? ¿Qué opina, acorde a este análisis que muchos se dicen, ¿no? Tanto partidos de izquierda o derecha, y entonces mi pregunta es puntual, ¿qué opina acerca del cambio de Constitución y en qué perjudicaría o beneficiaría a la economía del Perú? Ok. Yo creo, mi estimado Pablo, antes de entrar al tema estrictamente del cambio de la Constitución, que uno de los problemas por los cuales pasan muchos estados es justamente el debilitamiento del Estado en sí, ¿no? Para mí el problema principal en casi todas las democracias de la región, por ejemplo el caso de Chile, Uruguay, Costa Rica, con algunas otras excepciones, es el hecho de que son estados débiles, que no funcionan correctamente o que no responden a un fin social, ¿no? Hay estados que son difíciles de gobernar, como es el caso, por ejemplo, de Perú, en nuestro caso, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras, que son estados que tienen una economía muy frágil, muy débil, que obviamente, que si bien es cierto, en el caso chileno, uruguayo, costarricense, son complejos en torno de responder como estado frente a su población, y entendemos que Chile tiene una economía más sólida que la nuestra, obviamente el caso nuestro hace aún mucho más compleja aún ese cumplimiento del rol social frente a la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ves una sociedad, cuando ves un Estado que no cumple con ese rol, obviamente o la población en sí, va a atacar aquellas garantías que pudiesen encontrar o aquellos medios que sirven justamente de defensa. Y ahí es donde se ve atacada o se ve cuestionada la Constitución. Si nosotros hacemos un análisis histórico, van a ver, chicos, que las constituciones a nivel nacional, en el caso peruano, de las 12 constituciones que hemos tenido, cerca de 9 han sido modificadas o cambiadas, no por necesidad, ¿no? Sino han sido mayormente por rupturas democráticas, golpes de Estado o simplemente por ciertos apetitos personales, pero no han respondido necesariamente a una necesidad, valga la redundancia, de hacer cambios constitucionales. Y esto parte ¿por qué? Porque el ciudadano no entiende, y eso lo quiero poner en negrita, resaltado y entre comillas, el ciudadano no entiende que la Constitución no resuelve la vida diaria de los ciudadanos. La Constitución establece principios base para un desarrollo de Estado y para un desarrollo de sociedad. Obviamente, lo que sí resuelve los problemas de los ciudadanos son las normas, las leyes que son emitidas. Y ahí viene un problema grande, ¿no? El divorcio que existe entre los principios que son contemplados en la Constitución y, y la voluntad del legislador al momento de tratar de desarrollar la Constitución. Les voy a poner un ejemplo muy práctico, muy didáctico. Por ejemplo, ustedes saben que en la Constitución existe el derecho de defensa al consumidor, ¿correcto? El consumidor tiene derechos. Muy bien. ¿Qué sucede si es que el Parlamento, con una dirección pro empresa, con una dirección, indistintamente de su intencionalidad pro empresa, sino también dentro de un ánimo de conservar la salud, de mejorar la calidad alimenticia y nutricional de los ciudadanos en general, establece o emite una norma con que establece ciertos requisitos, topes nutricionales que deben contener todos los alimentos de comida rápida. Por ejemplo, el caso de la hamburguesa, ¿no? El caso de las salchipapas o cosas que de repente los jóvenes consumimos en la universidad o hemos consumido en la universidad. ¿Ok? Que es lo más común. Pero como estamos viendo que hay problemas de obesidad, de alto consumo de calorías y grasas saturadas, los congresistas dicen, no encuentran una mejor tarea o mejor solución que emitir una ley que dentro de la percepción que tienen va a solucionar el problema de alimentación sana. ¿Ok? Entonces señala que todas las comidas rápidas tienen que tener una mejor calidad nutricional en los componentes, en un cierto número de grasas saturadas, insumos que deben ser utilizados para la producción, con lo cual el pan, la hamburguesa, la lechuga, el ketchup, la mostaza, las papitas fritas, todo tiene que estar totalmente arreglado en una norma con estándares de calidad. ¿Qué puede pasar luego de que se dé esta norma? Dos cosas.
La primera, obviamente, es que los costos van a subir, porque tener un pan con una calidad nutricional como la que se está buscando, no, obviamente va a dejar de costar 20 céntimos o 30 céntimos, no sé, o quizás un sol, y pueda costar el doble o el triple. Lo mismo va a pasar con las hamburguesas. La calidad nutricional, alimentaria que esta pudiese tener va a subir. Con lo cual, la hamburguesa que muchos de nosotros en la universidad comíamos en la carretilla fuera de la universidad o en el cafetín, que costaba 3 o 4 soles, va a subir obviamente a 8 o 10 soles, justamente por el cumplimiento de la norma, que si bien es cierto tiene la buena voluntad de mejorar las condiciones de sanidad, de salubridad, pudiese obviamente encarecer los productos. ¿Cuál es el segundo efecto? Que obviamente va a haber perjudicados con esta norma, que como bien dije pudo tener buena intención, pero puede ser que el carretillero de fuera de la universidad no pueda cubrir esos gastos de elaboración de consumo, o de preparación, perdón, o puede ser también que los alumnos que estaban acostumbrados a comer en la carretilla de fuera de la universidad ya no puedan pagar un precio más elevado por la hamburguesa que antes costaba 3 soles y que hoy día cuesta 10 soles. ¿Quiénes se ven beneficiados con la norma? Obviamente aquellas cadenas de producción de hamburguesas que tienen esos estándares o que por lo menos han procurado establecer esas condiciones necesarias de sanidad y salubridad. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que se da una norma que quizás parte de un principio constitucional, pero que a final de cuentas trastoca mucho el ordenamiento real y trastoca mucho el ordenamiento económico que pudiese generarse en la sociedad. Entonces, ¿es culpable la Constitución de ello? ¿O es culpable el legislador que quizás no hizo o no analizó y no practicó un análisis económico en torno al contenido de su norma? ¿O no analizó los efectos que pudiese tener la norma? Entonces yo me quedo con la segunda respuesta. El problema es justamente el legislador que obviamente desnaturalizó ese principio que se estaba establecido en la Constitución y lo llevó quizás a un interés, puede ser personal, puede ser grupal o quizás puede ser un total desconocimiento de la Constitución o un total desconocimiento de los efectos de su norma. Entonces, eso pasa usualmente en el caso nuestro. Tenemos leyes tan malas que quizás parten de un principio constitucional, pero que obviamente son desnaturalizadas en el camino. Y ello, ojo, ello, desconoce la población, ello desconoce el ciudadano de a pie, y obviamente solo va a atacar a la Constitución o va a atacar un cuerpo que ni siquiera lo ha leído, que ni siquiera lo conoce, pero al cual obviamente acusan de todo tipo de responsabilidad frente a estos problemas que tenemos. ¿Ok? Espero que haya satisfecho la consulta, Pablo. Doctor, muy buena la respuesta, ¿no? En ese sentido también podemos acotar, por ejemplo, el día de ayer estábamos hablando con un profesor que es economista y nos mencionaba en el tema también de que se estaba proponiendo cambiar la Constitución, pero en el ámbito económico, del tema del régimen económico. Y él decía que el problema no era el régimen, no era el modelo que teníamos en esta Constitución, sino de repente otra problemática era el hecho de que tenemos instituciones débiles o que le falta cierta gestión al propio Estado para que pueda cumplir correctamente la labor. Entonces ahí vemos en ese sentido cómo no es tan factible que desaparezca o que haya un cambio en la Constitución porque no sería necesario. Existen otras alternativas que podrían mejorar un poco la situación en la cual nos estamos encontrando. Vamos entonces también darle la bienvenida a otro panelista que nos va a acompañar esta noche, que es también miembro del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, Alejandro Montenegro, a quien le vamos a dar el uso de la palabra para que se presente, de también su opinión sobre el tema que estamos hablando y una pregunta al doctor en esta noche. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, doctor Tupayachi, un gusto. Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, si bien es cierto, los partidos políticos, hay varios partidos políticos que proponen una nueva constitución y otros que proponen una reforma constitucional. Entonces, el dilema que se plantean es cuál sería lo más viable. Y como acaba de decir María Alejandra, es mejor una reforma constitucional. Según su punto de vista o perspectiva, ¿cuáles serían los artículos pertinentes que con mayor prioridad se deberían cambiar? A ver, dependiendo del tipo de interés que pudiese tener el constituyente o el parlamento, ¿no? Si es que reformamos una constitución, obviamente lo ideal es que se haga a través de una asamblea constituyente, que es el órgano
especializado, y obviamente con ese rol específico de dar una constitución, se encarga justamente de darle la orientación que se requiera. Ojo, si hacemos una reforma hay que entender que la voluntad de la constitución parte de la voluntad de la asamblea, y eso es determinable de acuerdo justamente a la composición política que pueda tener las asambleas. Algo que también es muy cierto es de que en la actualidad las democracias no están muriendo por golpes de Estado, ojo, sino están muriendo por el debilitamiento que se da justamente en las urnas, ¿no? Porque al elegir mal, ojo, al elegir mal, obviamente el sistema es el que se debilita. Y ahí viene una consecuencia grande, ¿no? Los partidos políticos se resquebrajan, pero el Estado en sí, obviamente, se ve debilitado frente a ese rol de satisfacción de necesidades, ¿no? Ahora, si es que es una reforma parcial, obviamente el Parlamento también tiene ese rol de hacer las modificaciones correspondientes. Ahora, tú me dices, ¿qué artículos hay que cambiar expresamente? Va a depender mucho de cuál sea la visión o la posición colectiva que tenga el Parlamento, porque hay que recordar que una reforma constitucional requiere 87 votos. Llegar a 87 votos no es nada sencillo, ¿correcto? Y ya el fenómeno de la mayoría parlamentaria como la que se tuvo en el año 2016 con los 73 congresistas de la bancada Fuerza Popular, es imposible que se vuelva a repetir. Yo digo imposible porque ya la gente ha entendido que ese totalitarismo de poder en una sola fuerza no ha generado buenos resultados. Por eso es de que vemos esa fragmentación de voluntad que se da actualmente entre los partidos políticos. Pero dense cuenta, señores, que cuando analizamos qué debemos modificar de la Constitución, va a depender, como bien dije, de los contextos políticos y de las coyunturas que pudiesen darse en el momento y que se tengan que representar, ya sea en el Parlamento o ya sea en la Asamblea Constituyente, si quedamos una nueva Constitución. Eso lo determina la sociedad, eso lo determina el poder constituyente, todos nosotros. Si obviamente la composición de un parlamento o de una asamblea constituyente tiene una tendencia, de repente con un espíritu mucho más social, obviamente el régimen económico dentro de la perspectiva de una economía de mercado, una economía social, va a ser una variable que sí o sí va a tener que ser modificada. Si partimos de ese punto, de un socialismo versado en un supuesto nacionalismo, de igual forma, el tema del medio ambiente va a tener que ser modificado estableciendo principios que partan de un respeto al Estado o a la conservaduría de la soberanía del Estado frente a sus recursos, frente a las concesiones o frente a cualquier tipo de liberalismo económico. Entonces, obviamente, se va a plasmar eso en la Constitución. Entonces, identificar qué artículos no pudiese decirte este o cuál, pero sí de acuerdo, como les digo, al interés que pudiese tener cada uno de las mayorías dentro de los órganos de reforma de la Constitución. Ahora, quiero hacer un paréntesis en torno a la pregunta que me hizo Alejandro, ¿no? Y es que si analizamos, como bien dije, de afuera hacia adentro, desde hace muchos años atrás, durante muchas décadas del siglo XX, sobre todo en los años 60 y 70, dense cuenta que hubo un colapso democrático, ¿no? Hubo ruptura democrática, y esto a través de golpes de Estado, no solamente por Pinochet, no solamente con Velasco o con Jorge Rafael Vilela, ¿no? Sino también estas rupturas democráticas también se han dado no solamente en 60s y 70s, también se han dado en el caso de los 90s y del 2000, ¿no? Con el caso de Fujimori, con el caso de Hugo Chávez, de Correa, que obviamente han conllevado a que las reformas constitucionales en muchos de los casos respondan a contextos, a contextos de un análisis de un panorama económico internacional, como también a contextos sociales y políticos. Por ejemplo, las reformas de los 70s y 80s respondieron mayormente a esa corriente socialista que llegó de Europa a América Latina tardíamente y que tuvo gran repercusión en las reformas constitucionales en dichos años, ¿no? 60s y 70s, ¿no? De ahí ya nace la Constitución del 79, o por lo menos de ahí se alimenta la Constitución del 79. Y las reformas que se dan a partir de los 90s y de 2000 también nacen justamente de la globalización y del liberalismo económico que nace como una respuesta al socialismo frente al aislamiento de los estados y frente a la necesidad del crecimiento internacional de los estados y frente a una economía transversal e internacional.
Entonces, dense cuenta que por más que quizás en algún momento tengamos una idea clara hoy día de querer hacer una reforma constitucional con una perspectiva social o liberal, obviamente el panorama internacional, a final de cuentas, va a dirigir en cierta forma nuestra voluntad, o va a ser necesariamente responsable el verificar cómo es el panorama internacional, para no establecer o no dar una constitución que no responda, o que por lo menos no establezca garantías necesarias para una interacción hacia afuera, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, personalmente yo en algunos casos cuestiono frente a esas corrientes socialistas, pues que quieren aislar al país frente a una perspectiva donde no estamos solos, sino pues hay un montón de países fuera que requieren obviamente una interacción mucho más dinámica, pero obviamente sí con reglas claras de juego, ¿no? Y eso yo creo que no parte de una reforma constitucional, sino parte de una decisión política por parte del Estado al momento justamente de interactuar con los privados, o al momento de establecer justamente concesiones o beneficios frente a una regulación estatal, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta, ¿no? En ese sentido, podemos decir que es muy importante también ver la dinámica en la cual se desarrollan estos actores, ¿no? El Estado, la comunidad internacional, la economía, incluso también los entes privados que tienen cierta injerencia en cómo nosotros como país nos estamos desenvolviendo en diferentes aspectos. Entonces vamos a darle también el uso de la palabra a Juan Javier para que nos dé su opinión del tema que estamos conversando y también le pueda dar al doctor una pregunta. Muchas gracias, Alejandra. Para continuar con las preguntas, hemos visto pues que en estas elecciones, algo que nunca ha ocurrido en el Perú es que tenemos una cantidad enorme de partidos que están llevando, digamos, un récord, ¿no? No sabemos en realidad cómo va a quedar al final el resultado, porque de dónde van a salir tantos votantes para la diversidad de partidos que tenemos. Sin embargo, es evidente, doctor, que no hay una vida partidaria, que no hay una vida fundada en las ideologías partidarias, en la doctrina partidaria, salvo los partidos que se han formado, digamos, dentro de la imagen de un líder o dentro de la imagen de alguien que los represente, pero hay partidos que ni siquiera sabemos cómo nacieron, quiénes son sus fundadores, cuál es su ideología política. Por otro lado, tenemos los 5 años perdidos, denominados estos 5 que acaban de pasar, ¿no? Donde recordamos ese refrán que nos dejó Porras de Barrenechea, que decía que el Perú se está separado entre los perseguidores y los perseguidos, ¿no? Entonces hemos tenido esa andanada de pugnas por el poder, por el presidente vacado, luego el presidente que disuelve el Congreso, luego nuevamente un presidente vacado, pero tenemos a la población a la que no se le ha solucionado los problemas. Tenemos la solución, la población que está ahí todavía postergada en sus necesidades. Y esto se ha visto más ahora en la pandemia, que el Perú es uno de los países con los más altos índices de fallecimiento y de mal manejo de la pandemia. Esto lógicamente está reflejado en que las autoridades no han tenido ni la fortaleza ni la legitimidad para poder gobernar. Entonces, en esa coyuntura, doctor, ¿qué nos espera para este nuevo quinquenio? A ver, es una buena pregunta, Juan Javier, porque nosotros vivimos el rezago de muchos errores pasados, ¿no? Que lamentablemente no han sido subsanados ni mucho menos remediados con la experiencia que va pasando, ¿no? O sea, acá estamos condenados a repetir los errores pasados, recontra repetirlos y superar la repetición más aún. ¿Y esto por qué, no? Porque, a ver, la política en nuestro país pues ha llegado a un nivel tan básico, por decirlo de esa forma, y los partidos políticos han llegado a un nivel también tan simple de actuación que realmente no hay justamente esa conexión entre el ciudadano y el partido político, ¿no? Mire, a ver, hay partidos que tienen mística, ¿no? Y esta mística o la han adquirido por creación propia de un fundador o han recurrido a ciertas herramientas externas, ¿no? Por ejemplo, el APRA. El APRA tiene muchos rituales de los masones. El color rojo y dorado es de los masones, las palmas compañeros son de los masones, la cadena de fraternidad es de los masones, el saludo es de los masones, o sea, hay mucho de la masonería en el APRA, por ejemplo, lo cual le da hasta la fraternidad.
pues prácticamente un principio masónico, ¿no? Entonces, ello le da obviamente una mística a los partidos, pero hacer un partido solo por una herencia de apellido, hacer un partido porque tienes dinero, o porque de repente puedes reunir el descontento social y armas un partido, obviamente no genera ningún tipo de vínculo ideológico, ni mucho menos un ideario que tú pudiese seguir o pudiese identificar a un partido político. Y eso es en esencia lo que tenemos, ¿no? Si ustedes revisan todos los partidos políticos que hoy existen, gran parte de los líderes o los caudillos ya van a desaparecer, ¿no? Ya sea por la edad o ya sea por la reiterancia de candidaturas no prósperas. Y la pregunta es, ¿quién va a tomar la posta, ¿no? Y hay partidos realmente donde no hay posta, ¿no? O sea, no hay quien asuma la posta, ¿no? O las postas que pudiesen ser, los relevos que pudiesen existir no dan la talla, o simplemente ya están en una condición de jubilación y de siguiente posta, ¿no? Y lamentablemente no hay un relevo frente al relevo. Entonces, eso es lo que estamos heredando hoy en día. Hay partidos nuevos que quizás han empezado a supuestamente señalar que son nuevas alternativas, nuevas opciones, o que quizás no están contaminados como los viejos partidos, pero que tampoco establecen o definen posiciones ideológicas propias, ¿no? Simplemente es un compendio de lo que el pueblo quiere escuchar y lo que como canto de sirena tú vas a ofrecer, pero no necesariamente significa que tienes una ideología, ¿no? Simplemente te estás acondicionando al momento oportuno y a la situación correspondiente para brindar un discurso que la sociedad quiere escuchar, pero que quizás ese discurso pueda cambiar de acá a 5 años y quizás ese discurso pueda cambiar de acá a 10 años. Entonces no hay una ideología, simplemente hay un oportunismo mediático en torno a la necesidad existente en el momento en el cual postulas, ¿no? Es lo que se reflejó, por ejemplo, hace muchos años atrás con el polo rojo y el polo blanco, ¿no? No me funcionó el polo rojo, ok, me lo cambio a polo blanco. Y quizás después viene a ser polo morado o polo verde. No, pero igual el partido siguió, pero no cambió la ideología, simplemente cambió la fachada, ¿no? Otro tema también, chicos, importante, sí, que también ha mellado mucho en el ámbito político, es la corrupción, ¿no? Un Estado es muy débil cuando obviamente la corrupción existe, y eso también conlleva que la gente se siente harta con la corrupción y con el Estado, con lo cual también frustra en gran forma la existencia de los partidos políticos, porque obviamente la sociedad entiende que los primeros ejes o bisagras a la corrupción es la política. Y esa es una lectura que a veces es cierta y falsa, ¿no? Cierta porque obviamente hay partidos que no es que sean no sé, no es que sean una asociación propensa a delinquir, pero quizás muchos de los integrantes o componentes del partido político no son muy sanos que digamos, ¿no? Entonces la sociedad desconfía de los políticos, ¿no? Y por otra parte viene la satanización de la política, ¿no? Que también destruye la existencia de los partidos. Entonces, y sumado a ello, a un populismo que dice no solo vamos a dar medidas A, B, C, D, viene también el hecho de, medidas obviamente que no van a ser cumplidas, viene también el hecho de tratar de destruir la poca credibilidad de la clase política. Por otro lado, puede existir otros políticos que digan, vamos a tumbar a los partidos tradicionales, ¿correcto? Y cuando se escucha, por ejemplo, esos cantos de sirena que te dicen, vamos a acabar con la clase política antigua porque somos la nueva generación, en muchos de los casos se generan rupturas internas dentro de la democracia de los países, ¿no? Pónganse a pensar. Hubo candidatos que llegaron con esa propuesta, por ejemplo, el mismo Chávez, Correa, en Ecuador, que cuando llegaron a asumir gobierno, lo primero que fue generar un fraccionamiento interno dentro del Parlamento y una ruptura política de gobernabilidad, lo cual posteriormente se convirtió en una dictadura, ¿no? Entonces, ahí, para circunscribirme un poco a la pregunta de Juan Javier, nosotros tenemos esa gran debilidad, señores, en torno a esa idiosincrasia de participación política, sobre todo de representación, y sumado a ello, nuestra tradición de siempre, y algo, por ejemplo, acá quiero hacer una pequeña pausa, algo que siempre se ha escuchado decir, ¿no? Vamos a votar por el mal menor.
pero no votamos por la mejor opción, ¿no? El consuelo nuestro es ese, ¿no? Votar por el mal menor. Pero algún día espero que llegue el día donde digamos, pues voy a votar dentro de todas las buenas opciones, esta es la mejor opción, ¿no? O sea, hay que revertir ese concepto en el ciudadano para que obviamente tenga confianza en los partidos y tenga confianza obviamente en que el Estado puede mejorar. Y esa es una tarea que realmente no se ha venido dando dentro de estos últimos casi 27 años de vigencia de la Constitución, ¿no? Falta fortalecer mucho los partidos políticos. Yo creo que lo que se ha avanzado en torno a partidos políticos es solo su financiamiento, ¿no? El financiamiento público. Pero yo creo que no se ha hecho mucho por, obviamente, la consolidación ideológica que requieren cada uno de los de los partidos políticos, ¿no? Esta consolidación ideológica necesariamente parte de la preparación. Y ahí viene otro defecto que tenemos, otra debilidad, que es que nadie de nosotros tiene esa responsabilidad de prepararse, ¿no? De leer. Hay un libro, por ejemplo, muy interesante de Sartori, ¿no? Derecha e izquierda, que te refleja un poco lo que es las tendencias clásicas de los partidos políticos. O, por ejemplo, empezar a leer La Tercera Vía de Tony Blair, o analizar un poco el libro Cómo mueren las democracias de Savitsky, te amplían un poco el panorama de visión de partidos, pero lamentablemente la gente no los lee, no los conoce, o simplemente pues viven de lo que el televisor, de las noticias que el televisor te da. Y ahí viene otro texto muy interesante que es eh, el Homo Videns de Sartori, ¿no? En el cual te habla mucho sobre la voluntad teledirigida, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido, ¿no? Dense cuenta que esta supuesta evolución tecnológica que hemos tenido en los últimos 20 años, el Internet, ahora que estamos comunicándonos desde diferentes partes del país, ha mejorado mucho la interactividad y la comunicación, pero ha debilitado mucho, ha debilitado mucho el contexto o el apego a la política, ¿no? Acuérdense, ahí mi amigo Ferradas, que es el mayor del grupo, se acordará de los famosos balconazos, ¿no? Cuando los candidatos hacían su discurso en balcón y obviamente la retórica y la oratoria se convertían en herramientas importantes para el desarrollo político, ¿no? La convicción que generan los candidatos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando Alan García regresó al Perú, dio un discurso magistral en la Plaza San Martín, ¿no? En el año 2002, si no me equivoco. Sí, 2002 creo que fue. Yo todavía estaba en la universidad, ¿no? Y yo tengo un recuerdo mucho sobre eso porque el discurso fue un sábado o un domingo, no recuerdo bien, pero el día lunes en la universidad, muchos de mis compañeros en la clase, pues decían, Alan es poeta, esa capacidad magistral, ¿no? De oratoria y sobre todo cuando recitó el pasaje de La vida de sueño, ¿no? Pero nadie se acordaba que La vida de sueño es una obra literaria, ¿no? Alan García la había obviamente utilizado para un cierre de su discurso, pero denotaba en algunos casos, por ejemplo, la falta de conocimiento. Pero indistintamente de eso, era el hecho de que muchos estaban encandilados con un candidato, ¿no? Y eso hoy día no pasa, ¿no? Hoy día no van a ver a un grupo de chicos pues, que alaben a un candidato porque o leen en un papel o simplemente van a burlarse y hacer chistes de un debate o simplemente quizás tienen una total deficiencia comunicacional y eso también repercute en el elector porque no tienes ese apego con el candidato, ¿no? Y estas elecciones, por ejemplo, son totalmente sui generis, ¿no? Porque no ha habido prácticamente mítines, no ha habido ese piel a piel que tú debes tener a veces con el candidato que te va a representar, y eso conlleva pues a que sea una elección muy fría, realmente muy fría, y más aún sumado, como les digo, a esa deficiencia de contacto social que debe tener el candidato con su pueblo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, no sé si ustedes recuerdan la primera campaña de PPK, cuando no, claro, la campaña de PPK, cuando postuló, PPK era mal orador y contrató a Miguel Ángel Cornejo para que le sirviera de antesala a las presentaciones, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Cornejo te ablandaba todo el auditorio con sus mensajes, con sus metáforas y todo lo demás, y luego entraba PPK, ¿no? A hablar unas cuantas palabras dentro de un español muy crudo como el que tiene, y sobre ello simplemente encantaba a la gente tocando la flauta, ¿no? Y ahí acaba el mensaje, ahí acaba el meeting, ¿no? Y por ahí una orquesta más para que la gente baile y termina, y chau meeting, ¿no?
pues eso era simplemente un simplismo de lo que antes era la política en realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, a veces la evolución, como digo, nos ha debilitado mucho como actores políticos, ¿no? Y yo creo que ahí toca pensar en los partidos políticos o reflexionar cuál debe ser el canal de comunicación con la ciudadanía y cómo la ciudadanía debe sentir ese apego nuevamente con los partidos políticos, ¿no? Entonces, es algo que nos obliga también a no solamente a analizar las reformas electorales dentro de mayor reglamentarismo, ¿no? Si ustedes han visto las últimas modificaciones a la normativa electoral, es más estructural, más administrativo, más reglamentario, pero no es nada estrictamente al tema interno, ¿no? O sea, yo creo que la normatividad, si bien es cierto, debe regular la parte estrictamente procedimental o de estructuras, pero también debe tener ciertos atisbos en torno a qué debe ser, qué debe identificar a un partido, cómo debe generarse una doctrina, cómo debe generarse un ánimo mucho más de identidad del partido frente al ciudadano, ¿no? Y con esto cierro, para no aburrirlos. Los alemanes, por ejemplo, tienen una política o tienen muchos partidos políticos que son muy importantes y que dentro del financiamiento público que los partidos políticos alemanes reciben del Estado, lo invierten en institutos de formación política, ¿no? Ahí es donde viene, por ejemplo, la Konrad Adenauer, la Friedrich Ebert, la Naumann, ¿no? Que son fundaciones que vienen de afuera y que en el caso peruano también han hecho mucho, ¿no? Han organizado diferentes cursos. Yo me acuerdo en mi época cuando era más joven, asistía a algunos cursos de ellos, ¿no? No sé si ahora tengan el mismo apego, creo que ya no hacen formación política, sino hacen formación o apoyo al Estado en sí, ¿no? Con GIZ, creo que es una ONG que ve esos temas. Pero estas fundaciones que los partidos políticos establecían dentro de su línea ideológica, de ahí es donde viene, por ejemplo, el socialcristianismo, ¿no? que llega al Perú. El PPC, por ejemplo, se debe mucho a la Naumann y a la Friedrich Ebert en su formación socialcristiana. Les ha funcionado a ellos. Pero en el caso nuestro, ningún partido político que yo conozca tiene una escuela de formación dentro de una perspectiva ideológica de su partido, ¿no? O dentro de los principios básicos de su partido. Había una escuela de oratoria del APRA, ¿no? El único lo que hacían era preparar a los chicos, a los futuros políticos en torno a la oratoria y verborrea. Pero no sé si es que recibiesen una formación ideológica o de estudios o de conocimientos que vayan dentro de la perspectiva propia de la ideología de Haya de la Torre, ¿no? O modernizada, en pocas palabras, a una perspectiva futuro de los principios de Haya. Eso no lo he visto en otros partidos. No sé si Acuña, Guzmán o Lescano tengan esa perspectiva, ¿no? Y esto parte, ¿por qué? Porque en el caso alemán, el financiamiento público que le da el Estado lo ha destinado en esencia a la formación de nuevos cuadros, ¿no? Por eso es de que en los partidos alemanes no les falta candidatos a alcaldes, no les falta candidatos a gobernadores, suponiendo que existiesen esos cargos también en una homologación, pero siempre hay cuadros de gobierno y hay cuadros técnicos, ¿no? Hoy en día vemos que los partidos políticos nacionales nuestros no tienen cuadros de gobierno. Hay muchos candidatos presidenciales que no tienen, que recién están pensando a quiénes se van a jalar de ministros, ¿no? O sea, y hay otros que dicen que tienen cuadros de gobierno, pero que a la larga obviamente van a estar buscando apoyo de personas que no están en sus partidos. Entonces, eso es algo que yo creo que tenemos que subsanar, ¿no? Ahí el tema político tiene muchas tareas o tiene muchas falencias que personalmente no son legislativas, no son estructurales, mejor dicho, estructurales de ordenamiento. Darle más reglas a los partidos es complicarlos mucho más, pero yo creo que hay que darles mayores potestades en torno a su propia identidad y a su ideario. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta, Juan Javier. Muchas gracias, doctor. Varias cosas que se podrían rescatar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nos encontramos en un contexto distinto en el que no se ha permitido que se haga la política o el marketing político como se estaba acostumbrado anteriormente. Es por ello también que nacen este tipo de espacios en los cuales nosotros buscamos poder generar la información
al ciudadano para que de cierta manera tenga mucha más conciencia a la hora de emitir su voto, porque va a ver las propuestas de los diferentes candidatos que hemos tenido nosotros, que de repente también otros medios de comunicación, pero también para que se pueda dar un voto informado, ¿no? Y por otro lado también la cuestión de la formación dentro de los partidos, ¿no? De repente le falta un poco más a los partidos reforzar las bases de cada uno de ellos, porque mañana más adelante los que están ahora en el poder o que están dentro de las dirigencias de cada uno de los partidos no van a estar más, ¿no? Entonces es importante también que cada uno de estos hagan un trabajo de bases para que los nuevos miembros vayan teniendo esta formación política que tanto se necesita hoy en día y que de repente no hemos estado viendo, porque vemos que nacen partidos, nacen movimientos políticos en cada coyuntura electoral, y eso hace que de cierta forma se pierda un poco lo que realmente significaba un partido político y la ideología que realmente cada uno de ellos debería tener. De repente un comentario en ese aspecto. Entonces ya para ir cerrando la entrevista del día de hoy, ya vamos a entrar a la última parte en la cual cada uno de los panelistas va a dar un comentario final y una última pregunta para ya ir cerrando. Entonces vamos a empezar con Pablo para que hagas el comentario final y la última pregunta del tema que hemos hablado esta noche al doctor Johnny. Muchas gracias. Bonito el análisis que realiza el doctor Johnny Tupayachi, ¿no? Y este es un problema muy fuerte, ¿no? Ha citado algunos autores, algunos libros, ¿no? Y es muy importante, yo me quedo con algo muy importante cuando citó el libro de Homo Videns, del profesor Sartori, ¿no? Que por cierto fue uno de los libros que recomendó mi estimado Johnny Tupayachi para poder leerlo, y es por ello que pude también yo tener acceso, ¿no?, a dicha lectura. Y me quedo con esta lectura que embarga de una u otra forma lo que es la actual campaña política, ¿no?, presidencial, congresal actual. Y digo esto porque lo que viene a cambiar hoy en día el Internet, y justo ahora la coyuntura actual, lo que se ve por la televisión y cómo se manejan las encuestas, que de una u otra forma resultan siendo importantes, ¿no? ¿Por qué? En el análisis intelectual, ¿no?, cognitivo del ciudadano de a pie, hoy en día prefieren votar por el que está más arriba o por el que va a ganar, ¿no? Sin importar los planes de gobierno o lo que se dice mucho de estas personas. Y digo esto porque resulta siendo muy importante lo que menciona Sartori en cuanto a la, de una u otra forma, la manipulación y la fuerza que tiene hoy en día la tecnología, ¿no? Hablo del Internet, hablo de la televisión. Y es penoso a veces ver que son los grandes poderes económicos los que prácticamente colocan a presidentes. Y esto no es algo nuevo, en mi opinión. Esto no es algo nuevo. Y tal vez no cambien las situaciones o las acciones en esta nueva gestión. No veo a estas alturas un candidato que ya se diga, este candidato ya está en la segunda vuelta, ¿no? Hoy en día no se puede hacer referencia a ello. Entonces, y siendo el Perú un estado débil, que porque por ahí va mi pregunta, con el tema de corrupción y haciendo un análisis con el poder económico que se maneja en el Perú, ¿cuál sería, no? ¿Cuál, doctor Johnny Tupayachi, cuál usted considera que sería la solución, ¿no? Para al menos no terminar la corrupción, porque es imposible, por no decir, es difícil, pero es imposible, yo diría que es imposible, pero sí diríamos que se puede disminuir, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Tal vez se dijera que es un tema de personas, ¿no? Temas personales, un tema de personas, ¿no?, de ética, de moral. Pero hablando políticamente y con lo que embarga el Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo e incluso al Poder Judicial, ¿cuál sería la solución para que al menos el Perú corte este margen, ¿no?, que existe de corrupción? Y en cuanto, ¿qué es lo que podría hacer, ¿no?, la actual gestión legislativa, el gobierno central, ¿no?, de turno en concreto? Gracias. A ver, recojo dos temas de tu pregunta, mi estimado Pablo. A ver, el primero es
Yo creo que el problema de la corrupción sí tiene solución en la medida de que los estados, o quienes conduzcan el estado, prioricen más la educación, ¿no? Porque obviamente los valores vienen primero de la casa y segundo vienen de la formación que uno recibe en los colegios, ¿no? Entonces, si es que tenemos una sociedad que es mejor educada, que es mejor, o mejor dicho, que tiene mejores principios desde su vida, desde su niñez y va creciendo, con profesores pues, que no devengan de hogares disfuncionales o padres que no devengan de hogares disfuncionales, sino muy por el contrario, donde obviamente haya un saneamiento educativo y un saneamiento psicológico a nivel de la población. Yo creo que podemos dar un gran giro y un gran cambio a lo que nos toque vivir en adelante, ¿no? Pero eso parte de una educación, o sea, ¿qué pasa? Muchos presidentes creen que y muchas autoridades en general, creen que las obras o los cambios trascendentales se dan en temas de infraestructura, ¿no? O sea, lo que se ve es obviamente un signo de evolución o de trabajo, pero a veces también lo que no se ve es justamente genera cambios, ¿no? Si el Estado dejara en cierta forma de hacer obras innecesarias, en algunos casos resalto, y apostara más por un mejor pago, una mejor educación o un mejor pago de remuneraciones a quienes están involucrados en educación, obviamente que veríamos los cambios a futuro, ¿no? Los países desarrollados justamente marcan ese hito de diferencia por la educación que reciben y por los servicios educativos que tienen. Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, segundo, hay que tener en cuenta que nosotros hemos tenido, o mejor dicho, nuestra tradición general como país es que siempre hemos tenido parlamentos muy fragmentados, ¿no? Muchas veces en un Congreso fragmentado, desorganizado, lleno de novatos y sin experiencia para negociar, conllevan obviamente a generar esas fricciones entre ejecutivo y legislativo, más aún las propias fricciones que se dan dentro del Congreso. Entonces, eso genera pues que no haya gobernabilidad o eso genera pues que no haya un avance o un cambio como país. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente tratar de buscar esos consensos entre los políticos. Y algo que también es muy cierto es de que la política actual, si bien es cierto, ha ido creciendo o en cierta forma ha ido cambiando o ampliando, la palabra yo creo que sería ampliándose, la política se ha extendido en más partidos políticos, pero no necesariamente ha mejorado la representación democrática, ¿no? Y eso se convierte en un factor que también tenemos que analizar, ¿no? Si bien es cierto, hay mayor representación, pero también hay más fraccionamiento. Lo ideal es de que la mayor participación democrática no genere mayor fraccionamiento, sino mayores oportunidades de consenso. Y eso es algo que, por ejemplo, también nosotros nos falta lograr conseguir en el ámbito constitucional, en el ámbito político. Un panorama, chicos, hacia adelante es de que no necesariamente los outsiders, los candidatos nuevos que salen, se hagan la solución, ¿no? Ni mucho menos también los que medianamente son algo nuevos. El detalle es analizar si es que realmente en los contextos en los cuales se mueven estos candidatos realmente respondan a necesidades y respondan a, a contextos que puedan cumplir lo que proponen, ¿no? Y ahí viene un detalle, ¿no? Para este proceso electoral, ojo, hacemos un poquito de proyección, este domingo muy poca gente va a ir a votar, siendo sinceros, por dos motivos. Uno, por el COVID, obviamente el riesgo del contagio, y dos, porque mucha gente sabe que la multa de la primera vuelta se exonera. O sea, la obligación de ir a votar por el temor de pagar la multa se ve reducida en cierta forma. Segundo, hay que tomar en cuenta quiénes van a ir a votar, ¿ok? Sectores que pueden pagar la multa no van a ir a votar porque obviamente no se van a exponer. En cambio, sectores que no pueden pagar la multa o que simplemente no les interesa el tema electoral, quizás en algunos casos pudiesen ir a votar. Entonces ahí vamos a tener la respuesta de cuál va a ser esa perspectiva ideológica o esa perspectiva de interés que pudiese manifestarse en el ámbito electoral. Vale decir, qué sectores van a manifestar su voluntad en las ánforas
y cómo esto va a repercutir en la elección de determinados candidatos. Por eso allí es donde el análisis no solamente se hace o no debe darse de las encuestas, sino debe darse de los contextos en los cuales se desarrolla la elección. Un sector CD, obviamente, puede ir a votar por el temor a la multa o simplemente por el hecho de que es una oportunidad de trasladar ciertas necesidades en el ámbito, en las ánforas. Y eso obviamente va a ser va a marcar obviamente la decisión de la preferencia electoral. Entonces, hay que analizar, como bien digo, todos esos contextos de forma mucho más extensa a solo las encuestas. Y por último, las encuestas, chicos, no les hagan caso a las encuestas. O sea, las encuestas son parcializadas en algunos casos o manipuladas en otros porque la voluntad popular es cambiante, ¿no? Hoy día me gusta la pizza, mañana me gusta la hamburguesa y pasado mañana me gusta, pues, no sé, el pollo bróster. Entonces, es voluble y es cambiante y obviamente la encuesta simplemente es una foto de un momento, ¿no? Entre la encuesta y el día del acto electoral pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Hasta en la misma cola del local de votación puede, puede cambiarse el voto, o quizás una visita en casa, o una llamada telefónica, o de repente hasta un meme o no sé, una noticia puede cambiar el voto. Eso es algo que en nuestra democracia, nuestra solidez, o nuestra preferencia electoral, mejor dicho, es muy volátil, ¿no? No es sólida, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Su respuesta nos da un poco más de luces con respecto a lo que podría pasar el 11 y que las personas no tengan tanto temor, ¿no? Sino que haya un voto más de conciencia, informado, responsable, sin hacer caso a lo que de repente podría estar direccionado, que es algo que hemos estado viendo en los últimos días. Entonces, Alejandro, tus comentarios finales sobre el tema del día de hoy y tu pregunta final para el doctor en esta noche. Ok, muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas, es importante el fortalecimiento de la representatividad y la democracia. Es por ello que debemos observar nosotros el sistema legislativo que un Estado puede optar, ya sea un sistema legislativo bicameral, unicameral o tricameral. Si bien es cierto, el Perú se ha caracterizado por tener un parlamento bicameral, es decir, la existencia de dos cámaras. Sin embargo, la Constitución del 93 se cambió por un parlamento unicameral. Y siempre las personas se han planteado el siguiente dilema, ¿no? ¿Qué parlamento queremos? ¿Un parlamento bicameral o un parlamento unicameral? ¿Cuál sería más viable e idóneo? Esa es mi pregunta, doctor. Yo creo, chicos, a ver, Alejandro, yo creo que la pregunta no es qué parlamento queremos, si es unicameral, bicameral o tricameral. Bueno, el tricameral descártenlo, ¿no? Porque solo existió en la Constitución de 1826. Nuestra tradición constitucional te dice que somos bicamerales, ¿no? 8 de las 12 han sido bicamerales, 3 han sido unicamerales y solo una ha sido tricameral. Y dicho sea de paso, es la que no fue la constitución más corta, pero fue la que menos querida fue, ¿no? Que es la Constitución de Bolívar. Entonces la pregunta no es tanto qué parlamento queremos. Yo creo que la pregunta es qué tipo de congresistas deberíamos tener, porque la forma o el modelo de parlamento pasa a segundo plano frente a la calidad de parlamentarios que podamos tener, ¿no? Lo único que te da la bicameralidad es un Senado con mayor representación, porque tiene una representación nacional, y una Cámara de Diputados con una representación mucho más focalizada. Distintamente de las funciones, esa es la diferencia. A diferencia, por ejemplo, de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en el sistema inglés. Pero yo creo que en la discusión nuestra debe partir más de qué tipo de congresistas debemos de tener. Y esto se remonta también a la responsabilidad de los partidos políticos. Dense cuenta, chicos, que hoy día los partidos políticos, al no hacer vida política, al no tener esos cuadros propios de formación o esos cuadros de relevo o actores políticos dentro de su propia institucional, dentro de su propio cuerpo, ¿no? Dentro de su propia organización, ¿qué hacen? Empiezan los invitados, ¿no? Entonces traen futbolistas, voleibolistas, no sé, personajes de farándula, para llenar las deficiencias políticas que puedan tener, ¿no? O sea, ¿a qué pelotero no le va a interesar ser congresista? ¿A cualquier? ¿O a qué farandulero no le interesa ser congresista? No van a ir a cambiar el país, simplemente van a hacer más farándula o van a hacer mucho más
acto de presencia de figurar que de obrar, ¿no? No quiero generalizar, pero cuando no hay preparación, ¿no? Simplemente es, ¿no? A lo que es del César, lo que es del César. Entonces, yo creo que allí el problema grande que tenemos nosotros es la poca operancia, la poca responsabilidad que tienen los partidos políticos. Todos, ¿eh? Revisen las listas de todos los partidos, todos tienen candidatos, o sus mejores candidatos, o los candidatos emblemáticos, entre comillas, son jales. No son candidatos de canteras, no son candidatos fundadores o cofundadores, o que tengan por lo menos más de un año de experiencia. Y algo, por ejemplo, que no se aplicó para estas elecciones es justamente el requisito de permanencia en el partido político de un año o 3 años, no recuerdo bien, que hubo una reforma electoral que se aprobó, porque si era de un año, muchos no calzaban, ¿no? Y si era de 3 años, peor. Pero yo creo que eso sí debería institucionalizarse, ¿no? Y que los candidatos que tú tienes no sean gente pues que invitas a último momento y que simplemente porque te jale un par de más de votos lo coloques en lista y le des un número expectativo, ¿no? Entonces, yo creo que dirijámonos, nuestro enfoque tiene que ir allí, más que a discutir una bicameralidad o unicameralidad. Ya cuando tengamos un parlamento respetable, deseado, ahí pongámonos a debatir si es que es bicameral, unicameral, tricameral, no sé, pentameral o lo que sea. Porque ya ahí podemos, obviamente, darles mayores responsabilidades, entender que podemos recibir mayores respuestas por parte de ese tipo de congreso, ¿no? Pero por el momento, veamos a quién elegimos nada más, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos entonces con las palabras finales de Juan Javier como panelista y bueno, la última pregunta a ser absuelta esta noche por el doctor Johnny Tupayachi. Adelante, Juan Javier. Gracias, Alejandra. Doctor, pareciera que a 200 años de independencia del Perú, lamentablemente el libertador San Martín quería traer pues un príncipe europeo, principalmente porque él decía, los peruanos no se pueden gobernar solos, son muy diferentes, se odian unos entre otros, inclusive su ministro Monteagudo llegó a exclamar de que el Congreso era un Congreso mediocre, ¿no? Integrado por personas que no tenían la talla, ¿no? Y cuando San Martín viaja a encontrarse con Bolívar, este Congreso con Sánchez Carrión y Torres Tagle sacan del poder a Monteagudo. Entonces, encontramos que hay una pugna por el poder desde el nacimiento de la patria, ¿no? Inclusive San Martín se va del Perú y el Perú se queda, pues, desprotegido y tiene que venir Bolívar a rescatarnos, porque no existe, pues, no existió en ese momento, ¿no? Peruanos, héroes que surgieran y tomaran la posta. Entonces, lamentablemente, hasta el 24 se cimenta ya en la batalla de Junín con la participación de Bolívar, pero que le significó al Perú una mutilación extraordinaria de territorios. Entonces, lamentablemente, vemos ahora que para el Perú, tal vez como exclamaba San Martín, Monteagudo, la democracia no calza, no es de repente el mejor modelo para el Perú. Y de repente deberíamos, como dice el doctor Borea, nosotros implantar de repente una monarquía, ¿no? Donde el monarca que unifica a la nación va a gobernar en beneficio de todos. O de repente una dictadura, ¿no? Donde el dictador pues encarna al Estado y él hace y deshace a su voluntad. O de repente la teocracia, donde los que están más cerca de Dios gobiernan, ¿no? Y así podríamos encontrar de repente un modelo que sea el adecuado. ¿O usted cree, doctor, que la democracia, pese a todos los problemas que ha tenido, pese a toda esta situación en la que pareciera que están postergados los intereses de la patria, los problemas de la gente no se solucionan y solamente estamos entre pugnas de poder, o definitivamente es la democracia la única forma de salir adelante como país? Adelante, doctor. A ver, solo una pequeña corrección. Mira, yo conozco a Alberto Borea y Borea nunca te va a decir de que tiene que haber una monarquía constitucional, ¿no? El doctor Alberto es pro-democrático, ¿eh? Antes así que su partido político se llamó Fuerza Democrática, ¿no? Pero bueno, indistintamente eso. Yo creo que, a ver, nuestro panorama democrático en los últimos años no ha sido muy alentador, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuesta mucho trabajo construir un partido, a diferencia de hace 50, 60 o 100 años atrás, ¿no? Muy difícil, ¿por qué? Porque
es construir un partido no solo recolectando firmas. O sea, yo creo que el recolectar firmas es, si bien esto es un trabajo fuerte, complejo, pero es el menos complicado de los problemas que puede conllevar mantener un partido político, ¿no? Puedo cumplir el reto de las firmas, el detalle es de que cómo mantengo a la gente después, cómo mantengo representación, cómo adhiero o impregno en el ciudadano este ideario político que quiero plantar en un partido político, ¿no? Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, como bien dices, ¿no? Ha habido pugnas, ha habido eh, resquebrajamientos institucionales en el Estado, pero también hay que tener en cuenta que ha habido grandes cambios, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Eh, Primero, hay que tomar en cuenta que, muy lejos del pesimismo que pudiésemos tener y de las experiencias internacionales, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, que son países pues, que hoy en día, pues, en pleno siglo XX, con plenos derechos humanos, en plena globalización, en plena preponderancia de la democracia y todo lo demás, hay realidades como Venezuela y Nicaragua que obviamente no podemos negar, ¿no? Que son el patito feo, por decirlo de alguna forma, o rompen el esquema que nosotros hemos conocido. Pero en los últimos 30 años han sido décadas donde realmente ha habido más actores democráticos o ha habido más fortalecimiento de la democracia, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la estabilidad del sistema electoral, que ha permitido un crecimiento, por ejemplo, y un crecimiento de la participación política, ¿no? Dense cuenta que antes no votaban las mujeres, antes no votaban los analfabetos, antes la representatividad y el esfuerzo por la recaudación de votos o de participación ciudadana no era tan loable por parte del Estado, ¿no? El Estado simplemente hasta donde podía llegar con la participación ciudadana, ok, cumplía su función y chau. Pero hoy en día no, hoy en día el Estado trata de cubrir todas las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda manifestar su voluntad, ¿no? Y eso es un tema que bien, si bien es cierto, recoge la voluntad popular, también conlleva pues a un cambio positivo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay más derechos, ¿no? No siempre cumplidos, pero hay más derechos en América Latina. En el caso peruano, con mayor razón, ya se han empezado a fortalecer y reconocer más derechos, ¿no? Antes de la crisis de la pandemia, el nivel de desigualdad, de pobreza, de diferencias sociales, si bien es cierto, habían bajado, hoy en día son más palpables o más visibles justamente todas las diferencias existentes, que si bien es cierto, han hecho que nos focalicemos y nos concentremos en las deficiencias que existen hoy en día o en las diferencias que existen hoy en día, nos ha hecho olvidar un poco el enfrentamiento político, o más aún, el tema político ha pasado en cierta forma, en algunos momentos, a segundo plano, frente a esa necesidad colectiva, ¿no? Y algo que yo les decía al inicio, esta pandemia nos ha desnudado como Estado, ¿no? Y nos ha llamado a preguntarnos si es que ese Estado social realmente cumple con ese rol social, ¿no? Algunos estados sí, otros no, pero obviamente obliga a una reformulación pues del propio Estado de hacer un mea culpa y ver si cumple o no cumple con ese rol. Pero eso también es algo que parte también de la forma como el Estado responde a la sociedad, pero hay que recordar que nosotros elegimos al Estado, ¿no? Entonces entra a tallar mucho la responsabilidad nuestra de elegir a nuestras autoridades. Por eso es de que estamos en un círculo vicioso, ¿no? Nosotros nos podemos quejar del resquebrajamiento político, de la falta de institucionalidad, de la poca representatividad y todo lo demás. Ok, somos conscientes de eso, pero ¿en qué forma nosotros también somos parte del problema? O somos parte de este círculo vicioso, ¿no? Y eso es importante que también asumamos nuestra responsabilidad. Eh, Algo que me da, por ejemplo, optimismo es que, a pesar de todas las crisis, a pesar de que la gente está harta de los políticos, está harta de esa poca confianza que pudiese existir, y quizás en algunos casos hasta la democracia pudiese entenderse con estándares muy bajos por la fragmentación que existe, todavía no hemos encontrado un modelo que reemplace a la democracia. O sea, dense cuenta que si tratásemos de probar nuevas experiencias o pudiésemos experimentar, quizás generaríamos más inestabilidad todavía. El detalle es de que nosotros seamos responsables con el ejercicio democrático que tenemos, ¿no? Y sobre ello tratar de fortalecer el modelo y el sistema. Yo creo que el modelo no es malo, las formas democráticas de participación,
El detalle es de que hemos perdido conciencia, hemos perdido rumbo, y sobre ello, pues obviamente todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y ahí también hay que ser justos, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo mismo digo, los partidos tienen gran responsabilidad, también los ciudadanos tenemos otra cuota de responsabilidad, que eso ya amerita otra lectura particular sobre ello, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, agradecer por su participación en esta noche, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una agradable tertulia que hemos podido compartir con nuestros panelistas. Bueno, voy a dejar en uso la palabra a su persona para que haga la despedida del análisis que hemos podido realizar el día de hoy y ya para despedirnos. Y muchas gracias, doctor. Bueno, simplemente, chicos, agradecer por la invitación, sin antes simplemente hacer una pequeña acotación, ¿no? Como bien he estado señalando en la conversación de hoy día, el domingo tenemos un deber cívico todos, si es que podemos cumplirlo, obviamente salvaguardando la salud, es una responsabilidad el ir a elegir, ¿no? Y el ir a elegir, obviamente, con conocimiento de causa, con conocimiento de una perspectiva futuro, que es lo que esperamos nosotros, o que es lo que esperamos para nuestros hijos o para nuestras familias de acá a 5 años, ¿no? Hemos perdido valioso tiempo en los 5 años que han pasado. Yo creo que no podemos darnos el lujo para perder 5 años más. Así que la decisión tiene que ser no votar con el hígado, no votar con el corazón, sino votar con la razón, ¿no? Votar con el cerebro y con el conocimiento. Así que pasionismos o rencores tienen que estar a un lado, y obviamente una decisión pensada y motivada es lo mejor. Segundo, es una oportunidad grande para hacer una profilaxis política. Y esto sí, yo sí lo digo abiertamente, ¿no? Porque hay partidos que no merecen existir, indistintamente del candidato que los lidera, ¿no? Y no merecen porque no han hecho nada, simplemente al trabajo político y social. Entonces, el mejor mensaje que puede dar la ciudadanía a estos partidos políticos es simplemente no votar por ellos o votar por otras opciones. Hay que recordar, y esto me gustaría que de repente ustedes lo hagan en sus hogares, lo repliquen a través con sus amigos o por sus redes sociales, que la valla electoral se computa, el 5%, que es la valla electoral, se computa de los votos válidos, no de los votos emitidos. Los votos emitidos albergan los votos nulos, los votos blancos y los votos viciados, ¿correcto? Pero la valla electoral solo se contabiliza de los votos válidos. ¿Ok? Votos emitidos incluye todo, nulos, viciados o los votos en blanco. ¿Ok? Pero los votos válidos son aquellos votos que están en el aspa y la cruz dentro del recuadro. Entonces, si hay 500 votos emitidos, pero luego del despistaje quedan 300 votos válidos, sobre los 300 votos válidos se da el 5% de la valla electoral. Entonces, si es que no vamos a votar, estamos aminorando la valla. Y si vamos a votar y peor, viciamos nuestro voto o hacemos un voto nulo, bajamos más la valla, con lo cual van a sobrevivir partidos que en esencia no han aportado o no han hecho nada para el país. Entonces, de ahí yo tomo como una profilaxis social, una limpieza que tiene que darse a nuestro sistema político, de obviamente votar responsablemente y evitar ese tipo de situaciones. Ya la ley electoral hizo algo que es muy interesante, ¿no? Evitar las componendas, ¿no? Que se junten 4 o 5 partidos solo por el hecho de sobrevivir. ¿Se acuerdan de los sancochados que hace muchos años se hablaba, ¿no? De los partidos sancochados. Ok, pasaron la valla por eso. Hoy en día ya no existen los sancochados, la ley no permite el sancochado. Así que es la oportunidad, como bien digo, para eliminar partidos. Hay partidos que ya prácticamente están condenados a muerte súbita. O bueno, ya están muertos en esencia, son muertos en vida, porque no tienen candidatos presidenciales, no hay lista parlamentaria. Va a dar pena por ellos, pero toca la tarea de reconstruir y obviamente progresar, ¿no? Y finalmente, chicos, finalmente, como bien digo, si es que no es riesgo, hay que votar. Si es que vamos a votar, lo hacemos responsablemente y, como bien dije, con una visión a futuro. Los cantos de sirena a un costado, las promesas falsas a otro costado. Hay que ser conscientes de lo que se puede y no se puede hacer. Y sobre ello, obviamente, ojalá y espero que algún día, como bien dije, ya no votemos por el mal menor, sino votemos entre las mejores opciones. Oye, yo creo que hay buenas opciones, hay algunas buenas opciones, detalles que las sepamos identificar
y sobre todo esperemos que esas, entre comillas, buenas opciones den la talla, ¿no? Y no ayuden más a resquebrajar más esa confianza del elector y del ciudadano con sus autoridades y con el sistema, ¿no? Muy bien dije, esos fraccionamientos nos traen efectos o consecuencias negativas a futuro. Entonces, no ahondemos más en esas heridas que le hacemos al Estado, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos también a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a todo el público que nos está viendo desde nuestras redes sociales. Y para despedir vamos a dejar al presidente Juan Javier, presidente del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, para que dé las palabras de bienvenida. Agradecer nuevamente a todos por encontrarse esta noche aquí. Muchas gracias, Alejandra. Y regresando para darle la razón a nuestro maestro, en que sería un escándalo, pues, que nuestro maestro Borea Odría escuche que estamos diciendo aquí que él es pro monarquía. Totalmente de acuerdo, profesor. Más bien lo que yo quería señalar son los modelos de gobierno, para nada expresar que el doctor Borea pues promueve la monarquía. Mil disculpas, doctor, creo que no me expresé correctamente. Ha sido pues un honor, una fiesta tenerlo aquí, doctor. La verdad es escucharlo, es enriquecernos, es fortalecernos y es transmitir esto a todos los jóvenes que nos siguen. Agradecer a cada uno de los fundadores del instituto que han puesto todo de su parte para sacar adelante el instituto, y la verdad que hoy nos vemos con el resultado de nuestro trabajo, que es servir a nuestra comunidad, servir a la comunidad académica, a la comunidad política de Trujillo y nacional. Agradecido siempre con usted, doctor, porque esto es, nosotros somos el sustrato y usted pues fue quien colocó la semilla en nosotros, y esperamos pues seguir su ejemplo, seguir con el apostolado académico e irradiar esto a nuestros compañeros y fortalecer el mundo político académico, la innovación dentro del mundo académico, las estrategias de gobierno, las propuestas, que es de lo que se trata el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor, a nuestros seguidores, y nos vemos en nuestra próxima cita. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Nos vemos.